Hola, buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Ángel Joseph León Baltzar, del grupo 3, conformado adicionalmente por mi compañero Quiñones Bravo Alex. En este video vamos a presentar lo que es de nuestra investigación formativa del principio de Torricelli, descarga de agua en orificios. Analizamos un artículo científico base, luego lo comparamos con 10 artículos adicionales y realizamos una validación experimental propia, ¿no? Aquí vamos a ver contexto y relevancia del principio de Torricelli. El principio de Torricelli fue formulado en 1643 y establece que la velocidad de salida de un líquido por un orificio depende únicamente de la altura de la columna de líquido sobre ese orificio, que B sería igual a raíz de 2 por la gravedad por la altura. Aunque parece un principio simple, digamos, sigue siendo un tema de investigación activa porque el comportamiento real del agua se aparta del modelo ideal debido a la contracción del chorro, la fricción viscosa y la geometría del orificio. Esto se corrige con el llamado coeficiente de descarga. En la ingeniería de minas esto es clave para diseñar sistemas de desagüe, canales de derivación y medidores de caudal. El principio de Torricelli. Bueno, acá nuestro artículo base utilizamos como artículo base tuvimos lo que es el WASFE, publicado en 2022 en la revista European Journal Physics, indexada en Scopus y con cuartil Q2. Este artículo mide experimentalmente el coeficiente de descarga del agua en orificios circulares y cuadrados, usando un sistema basado en Arduino para registrar cómo baja el nivel del agua a través de un tubo vertical, ¿no? El hallazgo principal es que el orificio circular presenta un coeficiente de descarga ligeramente mayor que el cuadrado bajo las mismas condiciones de carga hidráulica. Bueno, a partir de este artículo base buscamos 10 artículos adicionales en Scopus usando fórmulas como el TITOL, el ABS, el K de Discharge Coefficient y entre otros, ¿no? Acá encontramos estudios muy variados, como por ejemplo el de Alessio en 2021, donde revisa teóricamente la ley de Torricelli incorporando el perfil de velocidad real del chorro, y otros más como Golia-Hanek, Rofiek, también en este último publicado en 2023 en Science Reports con cuartil Q1, donde estudian el coeficiente de descarga en régimen laminar, aunque con aceite hidráulico, lo cual permite comparar cómo cambia el coeficiente del fluido, si el fluido es más viscoso que el agua, ¿no? También encontramos estudios sobre compuertas con umbrales de Danes Faras y colaboradores, ¿no? Y dos estudios muy interesantes que usan la inteligencia artificial, que los autores son de She y Mogadam, al que predicen el coeficiente de descarga con modelos de aprendizaje automático, alcanzando una precisión superior al 95%. En conjunto, todos los artículos coinciden con el coeficiente de descarga real siempre que sea menor a 1, ¿no? Y que depende fuertemente de la geometría del orificio y del número de reinos del flujo. Vamos a comenzar a replicar ya la toma de datos de nuestro trabajo sobre Torricelli, el principio de Torricelli. ¿Qué hicimos? Hicimos 3 orificios a 6 centímetros de distancia cada uno. La distancia del balde desde la base hasta la medida de 12 litros es de 24 centímetros. Y también situamos desde la silla hasta la parte de la base del suelo, es de 43 centímetros. Colocamos un flexómetro para medir la distancia vertical que va a emitir chorro por chorro. Ya vamos a ir mostrándoles. Ahora procedemos a tomar los datos en la distancia obtenida.
Uno. Ya. ¿Cuánto es? 52. Ya. Echo un poco de agua, echo un poco de agua. Ya, ya, ya. Despacio. Cuatro. Mililitros. 300 mililitros. Corte. Y corta. Para seguir con la explicación, tenemos lo que son las coincidencias y las diferencias. En coincidencia general tenemos que el coeficiente de descarga real siempre es menor a 1, según el análisis de la literatura. Y para ser más específicos, el rango empírico se tomó de 0.5 a 0.85 dependiendo de ciertas condiciones. Como factor clave, el número de Reynolds y la geometría exacta del orificio explican la mayor parte de la variación en las pérdidas de energía y la contracción de flujo. Como por ejemplo, en el debate abierto que tenemos, pueden ser triangulares, rectangulares o circulares, que no está completamente resuelto de manera unificada como todos los regímenes de flujo. En tendencia nueva, los modelos computacionales de aprendizaje automático, Machine Learning, superan consistentemente a las fórmulas empíricas clásicas en la predicción del caudal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos una mejor eficiencia al utilizar elementos computacionales. Por consiguiente, nosotros realizamos nuestro modelo experimental en base a la investigación que tuvimos. Ahora, el balde cilíndrico era de 12 litros y la altura del balde era de 24 centímetros, desde el 0 hasta los 12 litros. Punto número 2, hicimos 3 orificios, tomando desde la base 6 centímetros cada uno. Y la base del balde fue elevada a unos 43 centímetros de altura. Estuvo en un banco a 43 centímetros con respecto al suelo. Por último, destapamos cada orificio a la vez para medir el alcance horizontal del piso y luego realizaron un aforo volumétrico durante 15 segundos. Como resultado, obtuvimos que, según la fórmula, obtuvimos que el orificio del primero, que estaba en la base, a una profundidad de 18 centímetros, tenía una caída de 49 centímetros, una altura total de 49 centímetros. El alcance teórico que nos dio fue de 59.40 centímetros y el alcance real que obtuvimos fue de 55 centímetros. En el segundo orificio, que estaba a 12 centímetros de la base, profundidad 12 centímetros y la altura de la caída era 55, el alcance teórico que nos dio fue de 51.38 centímetros y el alcance real fue de 47.0 centímetros. Y en el punto número 3, que estaba a 18 centímetros de la base y tenía una profundidad de 6 centímetros, la altura de caída fue de 61 centímetros, el alcance teórico
fue de 38.26 centímetros, pero el alcance real que obtuvimos fue de 36 centímetros. Y para medir el caudal de los 3 orificios, obtuvimos que en 15 segundos el primer orificio se recaudó 530 mililitros. En el segundo recaudamos 460 mililitros y en el tercero recaudamos 300 mililitros. Con ello obtuvimos que el caudal teórico era de 53.13, el caudal teórico del segundo era 43.38 y del tercero era 30.67, que difería mucho con respecto al caudal real, que teníamos en el primero 35.33, 30.67 y 20 miligramos por segundo. Acá, ¿qué nos da? Que el coeficiente de CD era de 0.66, 0.71 y 0.67. Esto afectaba en el nivel de caudal y también en el alcance obtenido. Conclusiones. La teoría requiere un ajuste empírico. Bueno, el principio de Torricelli sigue siendo la base teórica irrefutable, pero calcular sistemas hidráulicos basados únicamente en modelos ideales sobreestima severamente la capacidad de conducción. Luego tenemos que nuestro experimento con el balde validó de forma práctica la teoría, demostrando que el caudal efectivo representa aproximadamente un 67% del flujo ideal, debido a la fricción y a la vena contracta. Y en el punto número 3, que la característica empírica del coeficiente de descarga es un paso crítico y obligatorio para dimensionar redes de fluentes, bombeos y drenajes subterráneos sin caer en déficits operativos. Bueno, con esto sería todo. Muchas gracias, ingeniera, y concluimos con el trabajo.